Danny se despertó la mañana después de su fiesta de 40 cumpleaños esperando un día normal, pero se llevó la sorpresa impactante. Su esposa Alice de repente tenía 9 meses de embarazo. La noche anterior ella había estado en perfecto estado y sin embargo ahora parecía que había pasado un año completo durante la noche. Cuando Danny parpadeó y volvió a abrir los ojos, vio a Alice sosteniendo en brazos a su recién nacida, a quien ni siquiera reconocía por su nombre. De alguna manera, Danny solo vivía en sus cumpleaños, mientras años enteros de su vida desaparecían mientras dormía. ¿Qué maldición lo había atrapado en esta pesadilla en la que iba perdiendo a su familia un año a la vez? Para entender cómo Danny quedó atrapado en esta prisión temporal, debemos retroceder hasta el origen de todo. Todo comenzó en la víspera de Año Nuevo de 2008, cuando Danny celebraba entre las festividades concurridas. En medio de la algarabía, vio por detrás a lo que creyó que era su novia y rápidamente la besó, pero cometió un grave error. No era su novia, sino una desconocida que llevaba un vestido similar. Danny se disculpó de inmediato, explicando que recientemente había comprado ese mismo vestido para su novia, lo que causó la confusión. La mujer se enfureció y le pidió que se alejara. En ese momento apareció la verdadera novia de Danny, quien lo vio besando a otra mujer. Sin escuchar sus explicaciones, ella rompió en ese mismo instante toda comunicación, declarando que no quería volver a saber de él. Danny quedó devastado, pensando que ese año nuevo había comenzado terrible. La desconocida, con la que se había besado por error, le preguntó por qué estaba allí parado en lugar de ir tras su verdadera novia. Danny explicó que su ex era muy terca y que cuando decidía terminar, nunca le perdonaba. Entonces, en un acto impulsivo, Danny preguntó si esa chica estaba sola. Una de las cosas más extrañas ocurrió en ese instante. El encanto de Danny impresionó a la desconocida a pesar de la situación incómoda. En un solo día había perdido una novia y ganado otra. La nueva novia se llamaba Alice, quien más tarde se convertiría en la protagonista de esta extraordinaria historia. Pasaron varios meses y Danny y Alice se enamoraron profundamente y se casaron. Alice era una talentosa pintora, mientras Danny trabajaba en una oficina, con una obsesión intensa por avanzar en su carrera. Cuando llegó su primer cumpleaños, Alice había preparado una celebración especial, queriendo pasar el día juntos, pero Danny rechazó de inmediato sus planes, alegando que en ese día debía resolver asuntos importantes en la oficina y que no podía llegar tarde. Se preparó con rapidez, mientras Alice disfrutaba preparando panqueques con cariño. Ella sugirió que Danny contara hasta 10 para que los panqueques se enfriaran, pero él no tuvo tiempo. Los metió en su boca aún calientes y salió rápidamente, porque ese día debía entregar un informe crucial en el trabajo. Mientras Danny estaba absorbido por el trabajo, Alice organizaba su cumpleaños, decorando la casa e invitando a familiares y amigos. Cuando Alice lo llamó para preguntarle a qué hora llegaba, él mintió diciendo que estaba a 10 minutos. Pero en realidad había ido a visitar a su padre con demencia en un centro de cuidado. Prometió volver con más cosas tras la fiesta. Poco después, un carpintero lo llamó para avisar que la puerta del baño estaba lista. Aunque Danny dijo que la recogería mañana porque viajaba 10 días, terminó yendo de mala gana. Luchó contra el tráfico hasta llegar a la fiesta con la puerta en el coche, provocando las burlas de sus amigos, que lo molestaron diciendo que se había regalado una puerta. Leo, su mejor amigo, lo criticó por obsesionarse tanto con el trabajo. En lugar de unirse a la celebración, Danny instaló la puerta. Leo lo cuestionó y Danny explicó su plan: trabajar 10 años, ganar dinero y a los 50 vivir tranquilo con Alice y los hijos. Leo le advirtió que no debía sacrificar el presente por un futuro incierto. Alice, por su parte, le mostró una pintura hecha para él, lo que lo emocionó. Compartieron la torta, pero de repente Danny sintió que todos se movían en cámara lenta y algo cambió para siempre. Despertó y encontró a Alice vomitando en el baño. Pensó que había bebido demasiado, pero ella lo negó. La casa estaba en orden, sin rastros de la fiesta. Alice lo felicitó otra vez por su cumpleaños y cuando él bromeó con que usaba una almohada en el vientre, ella confirmó que estaba embarazada. Danny, confundido, le preguntó por la fiesta del día anterior, pero Alice le aclaró que no había habido tal celebración porque ya había pasado un año desde su último cumpleaños. El calendario marcaba 2011 en lugar de 2010. Danny, sudando, no entendía cómo había pasado un año en un instante. Alice pensó que había bebido demasiado y le recomendó descansar. Tras bañarse, Danny despertó y vio que el vientre de Alice estaba normal. Creyó que todo había sido un sueño, pero ella aclaró que ya había dado a luz y no pensaba en otro bebé por al menos 2 años. Entonces escuchó el llanto de una niña. Era su hija, Gabby. Cada vez que despertaba había pasado un año entero y Danny ni siquiera sabía si era niño o niña hasta que Alice lo corrigió. Preocupado fue al médico y explicó que solo recordaba sus cumpleaños mientras el resto del año se desvanecía. Tras los exámenes, su cerebro resultó normal y el doctor le recomendó vacaciones familiares. Al volver a casa encontró a Gabby llorando. Alice, molesta, le recordó que también era su hija y que un verdadero padre debía estar presente. Danny la tomó en brazos, la calmó y la acostó, pero al mirarse en el espejo notó un bigote. Había pasado otro año.
El calendario ya mostraba 2013. En la mesa, mientras comían panqueques, Danny preguntó si estaba feliz con él. Alice le dijo que había cambiado, que solo pensaba en el trabajo y le pidió pasar ese día juntos. Él insistió en ir a la oficina. Antes de irse, ella pidió que al menos besara a su hija. Cuando preguntó si estaba en la cuna, Alice lo envió a mirar afuera. Gabby ya caminaba y lo llamaba papá. Alice explicó que esa no era la primera vez. Hacía tiempo que había comenzado a caminar y que su primera palabra había sido mamá. Danny se encontró con Leo y le contó las cosas extrañas que le estaban pasando. Recordó que habían arreglado juntos la puerta del baño 2 años atrás y que esa fue la última vez que lo había visto. Ahora notaba cigarrillos en su bolsillo, aunque no sabía cuándo había empezado a fumar. Le confesó a Leo que Alice había quedado embarazada, que habían tenido un bebé y que ese niño ya hablaba, sin que él recordara nada de eso. Leo en broma dijo que parecía sacado de una película. Danny le preguntó si habían hablado en esos 2 años y Leo respondió que sí, hacía solo 3 meses. Preocupado por la distancia con Alice, Danny dijo que quería tomar vacaciones en familia y Leo le sugirió dejar el empleo y mudarse con ellos. Convencido de que el trabajo era el origen de todo, Danny fue a presentar su renuncia. Pero al entrar a la oficina, su ropa se transformó en un traje. Otro año había pasado y ahora era director de la empresa. Cuando preguntó por el jefe, todos rieron. Él mismo lo era, porque el anterior se había jubilado y le había dejado el puesto. Danny intentó renunciar, pero su secretaria Katie le recordó los beneficios y hasta le entregó un regalo de cumpleaños. En el estacionamiento, al presionar la llave, descubrió que conducía un auto de lujo. De camino a casa, entendió que había alcanzado el éxito profesional, pero había descuidado por completo a su familia. Decidió elegirlos a ellos. Alice lo llamó para una sesión de terapia que estaba por comenzar y al llegar al centro se enteró de que habían pedido el divorcio y llevaban 8 meses asistiendo. Allí dijo que no tenía quejas de su esposa y que amaba a su familia, pero Alice le reprochó que en la última sesión había confesado lo contrario, que prefería la oficina antes que a ellos. Danny, confundido, pidió paciencia, asegurando que había cambiado. Al salir, Danny quiso regresar a casa con Alice, pero ella se marchó sola. Quedó preocupado, revisó fotos de momentos felices que no recordaba y con angustia abrió una cerveza. Al girarse se encontró en un entorno completamente distinto. Otro año había pasado. Danny llamó a Alice y confundido le preguntó dónde estaba. Ella respondió que en casa, pero al insistir él descubrió la verdad. En su obsesión por el trabajo había olvidado que Alice se había ido y vivía en otro lugar. Se disculpó y le rogó hablar de lo importante. Tras insistir, ella aceptó ir más tarde. Mientras tanto, recibió una llamada de la residencia. Su padre, con la demencia agravada, estaba en el techo amenazando con saltar. Danny corrió y, después de 5 años sin hablarse, logró convencerlo de bajar. El anciano confesó que solo quería reunirse con su esposa fallecida. Danny lo ayudó a bajar y volvió a casa, entristecido. Pero al escuchar ruido en la cocina, creyó que Alice había llegado. En realidad era Katie, que había salido de la oficina y actuaba como si viviera allí. Danny descubrió que otro año había pasado y que llevaba 7 meses compartiendo casa con ella. Cuando Alice llegó, le pidió a Katie que se escondiera en el baño para poder hablar a solas. Danny confesó que el trabajo había destruido todo. Prometió dejar la oficina y reconstruir su vida con Alice y su hija. Ella aceptó, pero al notar señales de otra mujer en la casa, sospechó. El ruido de Katie desde el baño lo confirmó. Furiosa, llamó infiel a Danny y se marchó. Danny enfrentó a Katie y le exigió que, si volvía a intentar algo, lo rechazara. Ella se fue maldiciéndolo. Pasó otro año. En su cumpleaños, Katie lo saludó, pero Danny le recordó lo que le había pedido. Ella respondió que él mismo había insistido en tenerla cerca, y cansada dijo que encontraría un mejor novio antes de irse definitivamente. En la oficina, rodeado de caras desconocidas, Danny terminó la reunión y pidió a todos que se fueran salvo Leo. Ambos recordaron que 6 años atrás Danny había soñado con llegar a un alto puesto y vivir con su familia, pero ese futuro nunca llegó. Leo le contó que cada cumpleaños le pedía subir juntos a una montaña rusa y Danny siempre se negaba diciendo que su vida ya era una. Triste, Leo se despidió. Danny fue a ver a Alice, pero ella lo rechazó con dureza. Le recordó que no podía aparecer solo en los cumpleaños mientras el resto del año la ignoraba, que no era una muñeca para encender y apagar a conveniencia. Le cerró la puerta. Danny golpeó insistentemente hasta que alguien más abrió. Otro año había pasado. Ahora la entrenadora de lenguaje de Alice y su novio Omar vivían allí. Alice, por cortesía, le deseó feliz cumpleaños y le pidió que llevara a Gabby y al perro a pasear. La niña, ya más grande y con soltura en sus palabras, lo recibió feliz pero con un destello de tristeza. En el parque, mientras Gabby disfrutaba, Danny seguía absorto en su teléfono. Ese día le preguntaron a Gabby qué le gustaba y qué no. Respondió que disfrutaba cuando su padre le hablaba, pero le dolía que prefiriera mirar el móvil en vez de jugar con ella. Omar explicó que no podían controlar el pasado ni el futuro, pero sí la felicidad del presente. Contó que él y Alice pensaban seguir juntos y mudarse definitivamente si se gustaban lo suficiente.
Mientras tanto, Danny lanzó una pelota al perro y al regresar descubrió que había crecido. Otro año había pasado. Fue entonces cuando Leo llamó con noticias graves. Tenía cáncer y solo un 50% de probabilidades de sobrevivir. Danny, lleno de miedo, le dio un consuelo vacío y regresó a casa angustiado, recordando a Alice, su boda y los momentos felices ya olvidados. Visitó a su padre en el centro de cuidado, pero este no lo reconoció. Apenas comenzó a toser, Danny salió a buscar agua. Al volver, un año había pasado y su padre ya había muerto, quedando solo sus pertenencias. Temiendo lo peor con Leo, intentó llamarlo sin éxito y salió a buscarlo. Finalmente lo encontró junto a su coche, fumando. Estaba bien, los síntomas habían desaparecido, aunque no sabía si estaba curado del todo. Leo llevó a Danny a subir esa montaña rusa que siempre había rechazado, y los dos la disfrutaron como niños. 10 años ya habían pasado y Danny cumplía 50. Decidió entonces no volver a trabajar. Fue a la oficina a presentar su renuncia y disculparse con Katie. Danny llamó a Alice y le pidió que viniera con Gaby a celebrar su cumpleaños. Ella, que había dejado a Omar y vivía sola con su hija, aceptó porque Danny no había tenido aventuras en todo ese tiempo. Para la ocasión, él le regaló a Gaby un perro y los tres disfrutaron de un día muy feliz juntos. Esa noche, Danny le contó a Alice todo lo que había vivido en esos 10 años. Ella comprendió parte y juntos recordaron la propuesta, la boda y el sueño de una vida feliz en aquella casa. Antes de dormir, Danny le narró un cuento a Gaby, deseando que nada cambiara al día siguiente. Pero a la mañana, al no verla en la cama, se asustó temiendo otro salto en el tiempo. Corrió a la cocina y las encontró preparando panqueques. Descubrió que no era su cumpleaños, sino el 27 de octubre. Había salido del bucle. Confesó a Alice que no sabía qué había hecho en 10 años, pero que quería vivir el futuro con ellas. Ella, tras una década observando su lucha, pidió tiempo para pensar. Cuando Gaby preguntó por los panqueques, Alice le entregó el plato y Danny, por primera vez, le pidió que contara hasta 10 antes de comerlos. Al verlo obedecer con calma, comprendió que él había cambiado y que ahora sí pasaría más tiempo con su familia. Alice decidió darle otra oportunidad. El plan laboral de Danny había funcionado, pero lo que realmente importaba era lo aprendido, que el presente y la familia valen más que cualquier éxito futuro. La maldición se rompió, no por magia, sino por un verdadero cambio de corazón. Si te gustó este resumen, ¿por qué no ves este otro que te presento a continuación? Dale clic ahora.